Hola Laura, buenas tardes, ¿cómo estás hoy? ¿Me puedes dar más agua, por favor? Ok. Hay dos tipos de personas, las que son conflictivas y las que son tímidas. No les gusta el conflicto ni les gusta enfrentar la situación, porque saben que si lo enfrentan se van a llenar de enojo. Ese es el problema, el temor de no confrontar el conflicto, porque nos conocemos a nosotros y podemos, en lugar de resolver el conflicto, hacerlo más problemático. Hoy vamos a hablar acerca de esto, del conflicto. ¿Quién de los que estamos aquí no ha tenido conflictos? Todos los tenemos y los seguiremos teniendo siempre, pero hay manera de resolverlos. Hace 8 días Damaris nos compartió cuando llega la tormenta. Hoy vamos a hablar acerca del conflicto. Y quizá muchas veces nosotros ya nos conocemos y sabemos que esa persona no nos va a hacer caso. Por eso no queremos enfrentar el conflicto. Hay personas conflictivas. Dicen que se les ve en la cara cuando somos conflictivos, ¿no es cierto? Pero dos extremos. Cuando no enfrentamos el conflicto y cuando lo enfrentamos mal. Y para eso estamos el día de hoy, para aprender que Dios nos ha dado un carácter, una forma de ser, nos ha hecho bondadosos. El conflicto entre los no creyentes es difícil. Pero el conflicto entre nosotros los creyentes es más sencillo, pero es posible que no querramos enfrentarlo. ¿Cuántas veces usted tiene que hablar con personas, si es gerente de una empresa, por ejemplo, y tiene que hablar con todos los empleados y ellos se sienten regañados, porque quizá no supo usted confrontar el problema, probablemente? ¿Y cuántas veces nos hemos metido en problemas por no saber enfrentar el conflicto? Yo quiero que pongamos esto que está aquí, que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué tenemos temor al conflicto? Porque había un conflicto, no se abordó con las palabras correctas, con el tono correcto, en el ambiente correcto, en el momento correcto, y esto afectó negativamente nuestra relación. Es decir, en lugar de resolverse la situación, la complicamos más. Esta es la cuestión con cada uno de nosotros. Habemos personas que no nos gusta enfrentar el conflicto y lo guardamos ahí por años y por mucho tiempo y no le decimos a las personas en qué están fallando, sobre todo la persona que vive junto a nosotros. El matrimonio es un laboratorio, es un lugar donde usted se supone que crece o se supone que se amarga. Y quizá hay parejas que dicen, yo estoy con este o con esta nada más por los hijos. Ya no lo aguanto, ¿no? Por ejemplo. O puede ser que usted tenga un compañero en la escuela, en el trabajo, que también suceda lo mismo. Ya no aguanto esta persona, es muy conflictiva, pero tú no sabes cómo enfrentar a las personas y mejor te quedas callada.
y dejas que el conflicto se haga más grande. Quiero decirte algo, que el conflicto no se resuelve cuando tú no lo resuelves, sino que al contrario, se agrava más. El que tú no resuelvas los conflictos, el tiempo no los va a resolver, al contrario, se va a agravar más esta situación. ¿Cuántos de nosotros convivimos con personas que realmente sí son problemáticas y les llamamos conflictivas? ¿Cuántos de nosotros hemos convivido con personas así? Y no le puedes decir nada porque, ardió Troya, ¿a poco no? Yo conozco matrimonios que ya perdieron la comunicación, ya no hablan, ya no dicen nada, porque saben, en primer lugar, que no se resuelve nada. Y en segundo lugar, que si uno habla con esa persona, que si la pareja habla con su pareja, que esa persona habla con su pareja, entonces esto va a arder y se va a hacer más problemático el conflicto. Yo creo que hay diferencia entre ser creyente y no ser creyente. Yo creo que nosotros podemos resolver las situaciones hablando, pero a veces yo me he callado ante una situación difícil y esto ha provocado que el conflicto se haga más grande. No dejes que las situaciones, que algo que no te gusta, lo dejes y lo dejes y lo dejes y lo dejes y no lo resuelvas, porque entonces se va a agravar más el problema. ¿Y sabes cuál es el problema? Que cuando nosotros no enfrentamos a las personas, entonces no le estás amando. Ese es el problema. No le estás mostrando bondad, porque entonces decimos, con esta persona no se puede hablar. Esa es la cuestión de lo que hoy estamos hablando, de lo que quiero compartir con ustedes. El conflicto siempre se presentará. Es decir, hoy tuviste un conflicto, ayer tuviste otro y posiblemente lo vas a tener en un futuro. El conflicto siempre nos acompaña en todas las relaciones, en la iglesia, en la familia, en la empresa, en el negocio, en todos lados. Siempre, pero tenemos que aprender a confrontarlo. ¿Por qué tenemos conflictos? Porque somos diferentes, venimos de familias diferentes, venimos de un trasfondo cultural diferente y sobre todo en el matrimonio. Cuando dos personas se casan, yo oro con ellas y a veces digo, bueno, que Dios los bendiga. Y a veces les he dicho una frase: la primera etapa del matrimonio es ilusión, la segunda, desilusión, y la tercera, resignación. Ay, no sabes en qué broncón te metiste, les digo a veces. Y si alguno de los dos es conflictivo, o los dos son conflictivos, perros y gatos en un costal. ¡Ay, qué problema! Y por más que tú hablas con esa persona, no cambia, sigue siendo no solamente mal, sino a veces hasta peor. Las situaciones se ponen peor en lugar de arreglarse, pero el problema no se arregla tampoco si tú te callas y no confrontas. Pero a veces uno se acostumbra a vivir con esa persona. Pues ya ni modo, yo estoy aquí por muchas cosas, por los hijos nada más, pero se acostumbra uno a la mala vida. ¿Y sabes que Dios no quiere que vivas una mala vida? ¿Sabes que Dios quiere que seas feliz? No como una lombriz. Dios quiere que seas feliz. El conflicto no es una señal de que una relación no es saludable. El conflicto es una señal de que somos seres humanos. El problema es cómo manejamos el conflicto, que no sabemos cómo manejarlo. Por eso dice aquí, un conflicto que no se abordó con las palabras correctas, con el tono correcto, en el ambiente correcto, en el momento correcto,
y esto afectó negativamente nuestra relación. Porque a veces no sabemos cómo hablar con la persona que nos ha fallado y a veces hablamos con mucha ira, con mucho resentimiento, con muchas heridas que todavía existen en nuestro corazón. Y no usamos entonces las palabras correctas, porque entonces estamos hablando con resentimiento. El problema de las groserías no son groserías en sí mismas, porque en algunas sociedades son groserías, en otras no son groserías. El problema no es eso. El problema es de dónde nacen las groserías y cuál es la intención de las groserías. Cuando sale una grosería, una palabra obscena de tu boca, es la intención de matar a las demás personas o a la persona con la cual tú estás hablando. No es la palabra, es la intención, y la gente inmediatamente siente como una puñalada cuando esa palabra sale con una mala intención de un corazón herido, resentido contra ti o contra la vida o contra sí mismo, y entonces eso es lo que hace daño en una relación, en una amistad. En el ambiente correcto, cuando tú tengas que hablar con alguien, por ejemplo, si quieres hablar con tus hijos, no lo hagas frente a toda la gente porque lo estás avergonzando. Si un hijo comete un error, tráelo y llévatelo ahí a un lugar privado, al baño, yo no sé dónde estén. Pero no le grites delante de toda la gente, porque estás resolviendo el conflicto como no se debe de resolver, porque estás avergonzando a ese pequeño. Si eres papá, si tienes hijos pequeños, y si tienes hijos grandes también, que cometió una falta, espérate tantito, cálmate, cuenta hasta el 10, 1, 2, 3, 4. Tú sabes que algunos de nosotros tenemos aquí un botón con un gorila que dice, no soy yo cuando me enojo, ¿verdad? Entonces, ten mucho cuidado. Fíjate lo que dice, un conflicto que no se abordó con las palabras correctas, con el tono correcto, en el ambiente correcto, en el momento correcto, y esto afectó negativamente nuestra relación, nuestra amistad con esa persona. ¿Cuántos de nosotros teníamos grandes amigos y ahora son nuestros grandes enemigos? No los podemos ver ni en pintura. ¿Cuántos hemos tenido problemas con personas que nos rodean? Entonces no es posible que avances en una buena relación si no confrontas el conflicto. Y como lo dije hace un momento, dos tipos de personas, los que nos gusta el conflicto y los que nos gusta evitar el conflicto. Evitamos por todos los medios confrontar a las personas que nos hacen daño o que no es correcto lo que están diciendo, lo que están haciendo con nosotros. Por ejemplo, creo que el consejo es que tú confrontes a las personas y platiques con ellas. Pero hay algo que quiero comentar con ustedes. A veces no queremos hacerlo porque decimos, esta persona ya no entiende, ya se rompió la comunicación. ¿No es cierto? Ya se corrompió, ya no se puede hablar con esa persona. Quiero que leamos este pasaje de la palabra de Dios, Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20. Dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle vuelve a hablarle con 2 o 3 testigos para que ellos puedan confirmar todo lo que le digas. Si aún así esa persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, ¿qué más dice más adelante? Si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trate a esa persona como un pagano
o como a un publicano, dice, corrupto cobrador de impuestos. Esta es la disciplina de la iglesia. Si una persona, siendo miembro comete un pecado y se hace un escándalo en esa iglesia, a causa de esa persona, puede ser un pastor incluso, entonces se le llama aparte y se platica con él. Esto es para los creyentes y para los pastores incluso. Si ese pastor o ese creyente comete una falta escandalosa que toda la iglesia, la gente, la comunidad donde vive, la sociedad, fue impactada por ese pecado, entonces se le debe de llamar y se le debe de corregir, se le debe de exhortar y decirle, tú cometiste esta falta. Si no escucha, entonces son 2 o 3 testigos para que con 2 o 3 testigos se pueda abordar este tema. Pero si no lo escucha, entonces le dice a toda la iglesia, ay, qué tremendo, ¿no es cierto? Esto nunca lo hemos hecho en Vino Nuevo, no se espanten. Nunca lo hemos hecho aquí. Si esa persona no entiende, entonces dice el apóstol Pablo, expúlsalo. Qué cosas tan terribles, qué cosa tan tremenda es esto, es el extremo. Ahora, esto no se aplica a nosotros en nuestras relaciones diarias con nuestro prójimo. Imagínate tú que vengas y le digas al pastor, mi esposo anda en malos pasos, y que el pastor hablara con esa persona y que le dijera, oye, me dijo tu esposa que andas en malos pasos. No aplica para nosotros eso, porque nosotros los pastores no somos jueces. Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. No está aquí. Gálatas 6:1 dice, miren, fíjense, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, la Reina Valera dice así, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. O sea, si algún hermano tiene un problema familiar, ¿qué vamos a hacer si esa persona no entiende? O hay infidelidad, por ejemplo, o es una persona que se va a tomar. ¿Sabes qué tienes que hacer? Ir con Dios. ¿Qué vas a hacer cuando esa persona no quiere entender, anda en pecado, está cometiendo faltas, es miembro de tu familia, está haciendo cosas malas? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué dije? Ir con Dios en primer lugar, pero en segundo lugar lo que tú tienes que hacer es hablar con Dios y decirle, Señor, yo puedo ver a esa persona transformada. Esa persona es un siervo de Dios, esa persona es una mujer de Dios, esa persona es una mujer llena del Espíritu Santo. Así tienes que orar por esa persona y comenzar a confesar que es una persona diferente y transformada por el poder del Espíritu Santo, porque a veces nuestras palabras, sembramos palabras malas y cosechamos lo que sembramos. Yo sé que es difícil vivir con un hombre que es cabeza dura. Yo sé que es difícil, lo hemos visto como pastores por tantos años, pero ¿sabes cuál es el remedio a esto? Es que tú le digas a Dios, Dios, yo puedo ver a mi marido como un siervo de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que va a la iglesia, velo con la Biblia, velo diferente a como lo has confesado con tus labios cuando dice uno, no, esta persona ya no tiene remedio. Sí tiene remedio. Porque Dios es especialista en componer lo que otros han descompuesto. ¿Sabes que para Dios no hay imposibles? ¿Sabes que si tú eres gerente de una empresa, director de un negocio, tienes un negocito y los empleados andan mal, habla con ellos
Por supuesto que hables con ellos, porque la Biblia dice que tenemos que confrontar a las personas, tenemos que hablar con ellos, pero si no entienden, pon disciplina. Si no entienden la disciplina, ponte en oración y en ayuno y dile: Señor, transforma esta empresa, este negocio, transfórmalo con el poder de tu Espíritu Santo, que la unción poderosa de tu Espíritu Santo venga sobre este lugar y que estas personas cambien y van a cambiar. ¿Sí sabías eso? ¿Sí sabías eso? Que Dios es especialista en componer lo que nosotros hemos descompuesto. Y si hay alguna persona que te hace la vida de cuadritos, ora por ella y dile: Señor, toca su corazón, transforma su vida. Tú tienes poder para hacer milagros en esa persona y Dios lo va a hacer. Si no, ¿en qué Dios creemos? Fíjate lo que dice la siguiente declaración: el clima de tus relaciones mejora cuando el conflicto se resuelve, no cuando se ignora. Cuando tú quieres tener un buen clima relacional en tu casa, en tu negocio, en tu familia, tienes que resolverlo y no ignorarlo, porque el tiempo nunca resuelve los problemas, sino al contrario, se agravan más y más y más y más. Si tú no confrontas la situación con esa persona, muchas veces tenemos la tentación de ir de chismosos con otras personas y decirle: mira, ¿cómo ves? Y eso no es correcto, porque la Biblia dice que no murmuremos ni que levantemos contienda. Proverbios 6:16 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: la persona que dice chismes, o que entre los creyentes, ¿no? O sea, Proverbios 6 dice, recuerden, el labio mentiroso, las manos derramadoras de sangre y el que provoca contienda entre los hermanos. Es pecado delante de Dios. Entonces, si hay alguien que está haciendo las cosas mal, no vayas con alguien más y decirle: mira esta persona lo que está haciendo, mira lo que me hizo. ¿Sí me explico? Aunque sea tu mamá, ve con Dios. Mira lo que esta persona me hizo. Ve con Dios y dile: Señor, acúsala con Dios. Y cuando ves a esa persona, di: ay, mira, ahí viene un siervo de Dios. Ay, qué tremendo. Oiga, qué consejos tan malos nos están dando hoy, ¿no? No digas: es que ya no aguanto a esa persona, es que ya no la aguanto. ¿Sabes qué? Sí la puedes aguantar, porque Dios te dio la capacidad, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Lo vuelvo a repetir: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Así que tú puedes, porque la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si tú dices: esa persona ya no la aguanto, ay, la ves y como que se te remueve aquí todo acá adentro, ¿no? Así como que ahí viene otra vez. Mejor di: ahí viene un siervo de Dios. Ahí viene una sierva de Dios. ¿Sabes por qué? Porque los primeros dañados somos nosotros. Cuando pensamos mal de los demás, cuando el conflicto ya se ha hecho problemático, ya no puede uno decir: ya no, con esta persona ya no se puede. Hemos llegado a esa conclusión: con esta persona ya no se puede. Pues sí se puede, porque cambiando tú, van a cambiar los demás. Ay, qué frase, ¿no? Si tú cambias, cambia el entorno donde tú vives, donde tú enseñas, donde tú sirves, donde tú trabajas. Yo quiero que sepas algo. Cuando tú llegues a tu trabajo, quiero decirte que llega un siervo de Dios a ese lugar y la atmósfera es diferente, porque tú puedes comenzar y tú puedes tener o provocar una atmósfera divina, una atmósfera del cielo. Y cuando tú llegues, las demás personas van a decir: ay, viene ahí, cuidado, ya no digas groserías. Porque hay personas que se apenan cuando dicen groserías delante de nosotros. ¿Por qué?
porque nosotros somos siervos de Dios. ¿Si eres siervo de Dios o no? ¿Si eres siervo de Dios o no? ¿Eres siervo de Dios? Se acostumbra que a los pastores les llaman siervos de Dios. También los creyentes, claro, porque somos real sacerdocio. Somos siervos de Dios todos nosotros. Yo quiero que leamos este pasaje de Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 4. El libro de Proverbios se lo escribió Salomón a Roboam, que iba a ser el próximo rey de Israel. Roboam iba a ser el rey de Israel, pero pues la regó. Ustedes saben, lean la Biblia. Pero el libro de Proverbios se lo escribió Salomón a su hijo y le dio instrucciones muy claras. Y el primer capítulo del libro de Proverbios dice: hijo mío, nunca te olvides de las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Lean el libro de Proverbios. ¿Qué más dice en lo siguiente? Lo que sigue. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Pero hay dos cosas que Salomón le dice a su hijo, dos palabras. Nunca permitas que la lealtad y la bondad te abandonen. ¿Por qué lo dice Salomón a su hijo? Porque somos todo lo contrario. En ocasiones, a veces no tenemos bondad, la tenemos que cultivar, y a veces no tenemos lealtad, la tenemos que cultivar. ¿Y cómo cultivamos la bondad y la lealtad? Teniendo conflictos. ¿Cómo cultivas la bondad y la lealtad? Confrontando a las personas con amor y con paciencia y con bondad. Ustedes dirán, ay, pero yo no soy ángel, yo me enojo. Sí te enojas, pero tienes dominio propio porque es fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Gálatas 5:22. El último es templanza, que quiere decir dominio propio. Y cuando viene un pensamiento a mi mente, a mi corazón, recuerdo ese pasaje. Recuerda que tú tienes dominio propio. Recuerda que tú tienes dominio propio. Que no te dejes dominar por tus emociones. Recuerda que tú tienes dominio propio. Así que si como tienes dominio propio, puedes mostrar lealtad y bondad. Son dos virtudes que el Salomón le dejó como un legado para su hijo. Nunca permitas que la lealtad y la bondad, ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio, que siempre eso sea lo que acompañe tu vida en cada momento cuando tú tengas algún conflicto con alguna persona. Si una persona viene y te grita, ¿qué vas a hacer? Proverbios capítulo 14, versículo 1. Proverbios capítulo 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la respuesta áspera hace subir el furor. ¿Qué pasa si viene una persona gritándote? ¿Qué vas a hacer? Recuerda que eres cristiano y que no vas a responder como toda la gente va a responder, porque tú eres una persona íntegra, recta y santa. Te vas a parar, porque dice la Biblia que al necio hay que contestarle conforme a su necedad, porque es mejor encontrarse con una osa que le robaron su cachorro que con un necio. Ay, qué tremendo está eso, ¿no? Si viene un necio contigo y te grita y te dice de cosas, ¿tú qué vas a hacer? ¿Te vas a poner al tú por tú con él o con ella? No, te vas a callar. Y va a seguir hablando y tú te vas a callar, porque la Biblia dice, la blanda respuesta quita ¿qué?
La blanda respuesta quita ¿qué? La blanda respuesta quita ¿qué? Así debe ser también en el matrimonio, en las relaciones, en cualquier relación. Que la persona comienza a gritar, eres tú, es que tú eres esto. Y casi siempre dicen lo malo, no lo bueno de nosotros, ¿verdad? Siempre nos sacan los trapitos al sol. Nunca te van a decir, ay no, te felicito, porque mira, aunque no tienes trabajo, aunque tú, etcétera, etcétera, bueno, pues etcétera. No, todo lo contrario. Pero ¿por qué la gente se porta de esa manera con nosotros? Porque tienen heridas en su corazón que no han podido ser sanadas, ni tratadas, ni han dejado que el Espíritu Santo trate con su corazón. Porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Otra vez, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tú te topas con un necio, ¿qué vas a hacer con un necio? Te vas a callar. Que hable, perdone, que hable, que se desahogue. Porque hay quienes les gusta echar la basura y ahí vas con la basura y ya le traes todo el día. No permitas que la basura, no dejes que la basura la tengas en tu corazón. Suéltala esa basura, suéltala, déjala. Viene y tú te vas a quedarle viendo así, como todo un creyente en Cristo. ¿Y sabes qué le vas a decir? Que Dios te bendiga. Y va a decir la otra, ¿y este de dónde viene? ¿Será extraterrestre? No soy extraterrestre, soy un hijo de Dios. No soy extraterrestre, soy un hijo de Dios. Mira lo que dice más adelante. Quiero que pongan esta palabra. No permitas que... A ver, ¿cómo dice aquí? No permitas que... ¿Cómo? Otra vez. No permitas que... Y la bondad te abandonen. No permitas que la bondad y la lealtad te abandonen. No permitas que la lealtad y la bondad te abandonen. Porque Salomón se metió en muchos problemas muy serios. ¿Qué va a pasar si nosotros no le decimos a la persona que está haciendo mal, que está hablando mal, que está haciendo las cosas mal? ¿Qué pasa si tú no confrontas a las personas y no tratas a esas personas con bondad? Entonces estás siendo desleal a su amistad. Si tú dices, el tiempo lo va a arreglar. No, el tiempo no va a arreglar esto. El tiempo nunca va a arreglar esto. Necesitamos tener un cambio, ¿no es cierto? ¿Qué les parece que le digamos a Dios? Dios, ayúdame a tener un cambio. ¿Puedes decirlo conmigo? Dios, ayúdame a tener un cambio. Pues no se trata de mí. No se trata de evitar las peleas, los conflictos o los malos entendidos. Se trata de que nunca sean más grandes que las ganas de remediarlo todo. De no tener miedo a ensuciarse las manos y coser lo que se ha roto, si es que la tela es suficiente. No se trata de si vendrá alguien mejor, se trata de luchar por ese alguien que ya tienes y jamás olvidar los nervios tan bonitos que sentías en las primeras citas, en las primeras risas y en las primeras canciones. No se trata de estar con las personas correctas, se trata de que cualquier persona se vuelva la correcta, con detalles, con acciones, con cariño, con apoyo y constancia, que demuestre lo mucho que ha esperado por alguien como tú. No se trata de encontrar el amor de tu vida, se trata de construir ese amor, tabique a tabique, palmo a palmo, hasta que un día se den cuenta que tienen enfrente una casita hecha para refugiarse solo los dos. No se trata de una silueta pronunciada, de una sonrisa simétrica o de rasgos perfectos. Se trata de quien te hace sentir fuera de este planeta con una palabra, con una caricia
y con una mirada. No se trata de mariposas, se trata de estabilidad, calma y tranquilidad, de cambiar los amores fugaces, pasajeros e intensos por llenarte el pecho de atardeceres y días de campo colmados de paz, porque guerras las brinda cualquiera. No se trata de ser cursi o de discursos trillados llenos de promesas y eternidades. Se trata de besar en la frente, de llegar sin aviso, de mandar cartas, flores y de quedarte junto a esa persona teniendo la libertad de irte. No se trata de vengarte ni de hacer daño. Se trata de amar y de mostrar bondad hacia los demás. No se trata de revancha ni de me las va a pagar. Se trata de ser bondadoso con aquellos que nos rodean. Y si los demás no nos comprenden, no importa, tienes a Dios de tu parte. Eso es lo más importante. Amén. Quiero que nos pongamos de pie. No se trata de que digan que eres un tonto por ser buena gente. No se trata de eso. No se trata de buscar venganza. No se trata de nada de eso que hacen los demás y que no queremos ser como los demás. Se trata de que tienes un defensor llamado Dios. Amén. Amén. ¿Quién es tu defensor? Señor, haznos instrumentos de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor, dice Francisco de Asís. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo la verdad. Donde haya duda, ponga la fe. Donde haya desesperación, ponga esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Jesús, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado y muriendo se resucita a la vida eterna. Poema de Francisco de Asís. ¿Quieres levantar tus manos? Dile a Jesús: Jesús, la vida se trata de bondad, de entereza. La vida se trata de amor, de dar más que recibir, de dar sin esperar nada a cambio, de entender que tú eres el rey de mi destino, el dueño de mis caminos. La vida consiste no en hacer lo que a mí me place, sino hacer tu voluntad. No buscando mayor recompensa, oh Dios, que el hacer tu voluntad. No buscando mayor recompensa que el hacer tu voluntad. Señor, ayúdame a amar, ayúdame a mostrar bondad, porque dando es como recibimos. Ayúdame, Señor, a entender que he muerto a la forma de vida de antes, a la forma de reaccionar a como reaccionaba antes. He muerto a esa forma de vida. Ayúdame a recordarlo, Señor. He muerto, pero he resucitado a la vida de Dios en este mundo. Ayúdame a sembrarme como una semilla en el jardín de este mundo para dar mucho fruto y ese fruto permanezca. Pero ese sembrar es cambiar mis actitudes ante las situaciones y adversidades que constantemente se dan en mi vida, ante las tormentas que vienen a mi corazón. Ayúdame a ser diferente con la ayuda de tu Espíritu Santo, a que mi vida cada día sea transformada por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús
te lo pido. Aleluya. Amén.